Paralela. Les voy a contar que la próxima presentación la van a hacer dos personas. Una de ellas es doctora en cambio global en IMEDIA y también el Master of Science en Ingeniería Electrónica. La charla se llama Derribando mitos acerca del cambio climático. Algo del cambio climático abordamos ayer, hoy vamos a entrar en mucha más profundidad en esto. Es un tema que vemos habitualmente en los titulares en noticias. Hay, de hecho, sobre la mesa justo esta semana un informe de un súper relevante organismo internacional que da cuenta de la crisis que significa la situación que estamos viviendo en materia medioambiental, apuntando al cambio climático, a lo que significa la necesidad de hacer cambios que vayan a 20 años tan solo hacia adelante. No estamos hablando de cientos, estamos hablando de 20 años con algo que ya luce bastante más inminente y que de alguna manera conmina a los que estamos todavía presentes a tener que hacer algo ya y no esperar a que todo lo hagan las próximas generaciones. Vamos a hablar acerca del cambio climático, derribando mitos entonces, nos dice Laura Ramajo y Miguel Martínez. Les damos un aplauso de bienvenida sobre el escenario. Hola, Hola ¿me a oyen? todos. Uy, no se ve nada desde aquí. No, estamos cegados. Bueno, estamos cegados por la audiencia, así que lo que queríamos primero de todo es agradeceros la oportunidad de venir aquí y presentaros nuestra pequeña charla. Y bueno, yo soy Miguel, que ya han hablado de mí. yo soy Laura. Y bueno, vamos a desmontar algunos de los mitos que la gran mayoría cree que existe sobre el cambio climático. Bien, un poquito de introducción. Nosotros nos conocimos ahí, en esa islita del mar Mediterráneo. Eso es Mallorca, yo soy de allá. Y bueno, yo estudié mi doctorado allá, es una isla paradisíaca, es una lata ir a trabajar allá porque quieres estar todo el día en la playa. Pero bueno, nos conocimos allá porque... Yo estaba trabajando en submarinos, estaba trabajando con pequeños planeadores submarinos que se llaman gliders, que lo que hacen es monitorizar el océano. Yo era como el jefe de un conjunto de personas que realmente hacíamos una monitorización continua del mar Mediterráneo y ahí Laura estaba trabajando. Yo trabajo más o menos en cuáles son los efectos biológicos del cambio climático, de algunos estresores como la acidificación del océano, el calentamiento global y ahora mismo trabajo en el oxígeno también. Pero bueno, empezamos a conocernos, nos hicimos bastantes amigos y el año pasado nos casamos. Entre volcanes en el sur de Chile. Que nos encantan. Muy bien, así que solo después de esta presentación, más o menos de nosotros... Bueno, que lo que estoy haciendo aquí realmente es trabajar con el grupo de la gente de Suchai, que como sabréis es el primer satélite que ha sido desarrollado aquí en Chile. Tuve la oportunidad de entrar y trabajar en lo que era la calibración de uno de los sensores que se habían montado dentro del satélite Suchai, que como sabéis es un satélite muy pequeñito, del tamaño de 10 por 10 más o menos, pero que ha sido el primer satélite desarrollado tanto en Chile como lanzado y con éxito está funcionando durante aproximadamente un año. En este vídeo podéis ver el lanzamiento y de todo lo que fue el evento el despegue con el cohete desde la India y demás, y que para nosotros fue realmente algo súper grande y súper emocionante. Y que lo que ha generado realmente ha sido el inicio de un programa espacial en Chile. No solamente la Universidad de Chile, que es donde yo estoy estudiando el doctorado, sino otras muchas universidades están colaborando para realmente que Chile se convierta poco a poco en una potencia a nivel espacial. Eso es el objetivo que nosotros tenemos. Y bueno, yo trabajo en algo más rico, trabajo ahora mismo con la industria del ostión en la bahía de Tongoy, con un poquito más de calor de lo que tenemos aquí, y lo que estamos viendo prácticamente es ver cómo la industria acuicultora de la producción de ostiones se va a adaptar al cambio climático, dándoles informaciones sobre cómo van a responder al calentamiento global o a otros estresores del cambio climático. Y a veces, bueno, como ven ahí, probamos los ostiones para ver que son de buena calidad. Lo que pasa, ¿cómo parte esta charla? Bueno, el año pasado nos invitaron en Osorno y dijeron, oye, pero ¿por qué están ustedes? Usted es ingeniero, yo soy bióloga. Y dijimos, bueno, mucha gente no cree en el cambio climático, vamos a explicarles de dónde viene la información en la que nosotros trabajamos y cómo nosotros sabemos que dentro de 100 años va a haber estas condiciones, y montamos esta charla que se llamaba Del espacio al océano y cómo se monitorea el cambio climático. Hoy no vamos a hablar de eso porque ya la hemos hecho muchas veces, la hemos cambiado un poquito, pero igual es muy bonita, no se preocupen. ¿Pero se acuerdan de la presentación de ayer en la que hablaban del tema de los mitos, de si realmente se llegó o no a la Luna?
Esa era una charla que dio de Marco y Maza, y se hablaba de todo lo que era cada una de las teorías conspiranoicas sobre el tema de que si había llegado o no el hombre a la luna. Bueno, pues hoy vamos a hacer algo parecido, pero sobre el cambio climático. Vamos a... Ay, perdón. Dale para atrás. Sí, no se reproduce. No, al otro lado. Ahí. Ya, ahí sí, vale. Ahí sí. Vale. Existe un montón de controversia, como bien decía antes Gonzalo. Como bien decía antes Gonzalo, entre lo que es ciencia y pseudociencia. Y existe sobre el tema de Suchai, incluso recientemente ha salido un vídeo de una parte de sociedad terraplanista aquí en Chile, en la que consideran que Suchai es todo una mentira, es la nanomentira. Y es todo mentira. Entonces, ¿cómo se puede sostener la gente que cree en la Tierra plana y que los satélites orbitan? No, ellos no creen que realmente que el satélite Suchai haya sido lanzado, ni que haya sido lanzado desde la India, ni que haya sido desarrollado en la Universidad de Chile. Consideran que todo eso es mentira. Y eso es solo uno de los grandes controversias que nosotros nos podemos encontrar hoy en día en Internet. Hay un montón de cosas que nunca llevaremos a saber si es verdad o mentira con la información que nos dan. Así que lo que queremos hacer ahora es, de toda esa cantidad de cosas de tierra plana, de los chemtrails que nos están contaminando con los aviones y del tema de las vacunas que estuvo hablando antes Gonzalo, queremos demostraros que realmente el tema del cambio climático es algo cierto y tenéis que tener muy en consideración. Y bueno, el cambio climático también está lleno de mitos y de personajes como el presidente de Estados Unidos, que no nos cuesta encontrar sus Twitter en Internet y sus comentarios de que todo es una mentira, que China los quiere desbancar como primera potencia mundial. Cada vez que nieva en Estados Unidos suelta un Twitter tipo... pero no se está calentando la Tierra, y es como, por favor, o sea, estamos llenos de mitos y de noticias falsas y de gente que tiene mucha importancia y que tiene todas estas redes y tiene todas estas capacidades de montar y de mostrárselo a la gente. Así que nosotros hoy les vamos a resolver alguna de estas dudas para que no digan, oye, pero ¿será que nos están mintiendo? ¿Será que no nos están mintiendo? Así que como ustedes son más inteligentes que este personaje del que hemos hablado, no se nos ocurrió la idea de hacer esta presentación y vamos a creo que son 9 mitos, ¿no? Les vamos a desmitificar 9 cositas sobre el cambio climático. El primero... es que no existe el calentamiento global. O sea, ¿eso qué creéis? ¿Que es verdad o mentira? Por favor. ¿Existe o no existe? ¿Existe? ¿Sí? Vale, muy bien. Al menos no hay que desmentirlo. Pero lo que vamos a hacer es como intentar encontrarle la razón a por qué ellos creen que eso es verdad. En este vídeo que veis aquí, veis en un color más oscuro o más rojizo como ha ido poco a poco incrementándose, es más caliente el globo terrestre con el paso de los años. Pero lo que vemos no solamente es que la temperatura promedio sea más grande, sino que también lo que son las variaciones, las anomalías con respecto a la media son más grandes. Y vemos aquí como poco a poco, con el paso de los años, hemos tenido diferencias de hasta más menos 2 grados, o menos 3 y más 2 grados, en esas anomalías. Lo que vemos aquí es el promedio. Estamos ahora mismo aproximándonos a un incremento de 1 grado en toda la... en el promedio de incremento de la temperatura terrestre. Y recientemente, esta misma semana, lo podéis ver en los medios ahora mismo, el IPCC ha mandado un gran aviso para que todos estéis alerta de esto y que realmente se apliquen medidas de forma súper urgente para intentar paliarlo. Hay que limitar la cantidad de CO2 que se envía a la atmósfera y eso es una cosa que tenemos que hacer ya mismo. Pero ¿cómo sabemos que realmente, cómo podemos tener esos vídeos tan bonitos en los que vemos el incremento? ¿Cómo tenemos esos datos? Bueno, pues todo esto al final no se lo inventan los científicos. No es una cosa que digan, ya, está caliente. No, hay un montón de instrumentos que se están utilizando, tanto en tierra, con estaciones meteorológicas, como en globos sonda, que se lanzan miles, como radares, tecnología que se utiliza para saber la temperatura, como incluso los aviones que utilizamos nosotros para ir de un sitio a otro, de una ciudad a otra o de un continente a otro, esos tienen sensores y se envían en tiempo real para hacer mediciones.
Y por supuesto, también tenemos la tecnología satélite. Existe multitud distinta de diferentes sensores en satélites que nos permiten conocer el estado en tiempo real. Es decir, no nos estamos inventando ninguno de los datos que tenemos allá. Lo que estamos viendo ahí son los promedios. Y lo que ocurre es que, como hemos visto antes, las anomalías son incluso más grandes. Y lo que va a ocurrir poco a poco es que va a explotar esto y no vamos a poder controlarlo. Y por eso el IPCC nos está pidiendo de verdad medidas urgentes. El otro mito que tenemos aquí es que la Tierra tuvo en el pasado altas temperaturas, así que ¿de qué nos vamos a preocupar si ya teníamos estas temperaturas? Y es verdad, pero esto para estar en contra de la existencia del cambio climático también es falso. ¿Por qué? Bueno, en esta imagen ustedes pueden ver perfectamente que sí, que la Tierra al nivel de la temperatura que tenemos hoy sí que presentó hasta 14 grados más, pero nosotros no estábamos en la Tierra. De hecho, ahí con ese dinosaurio tienen este evento que produjo la extinción de los dinosaurios y que posterior se hubo un aumento de la temperatura que ahora vamos a ver en este gráfico y que al día de hoy, como pueden observar al final de esta curva, pueden ver que aproximadamente para el 2050 y para el 2100, en la flecha verde y amarilla, ustedes pueden ver de que los pronósticos de temperatura son muy superiores o muy superiores a, por ejemplo, cuando tenemos el primer registro de Homo sapiens. Así que nosotros no hemos vivido con esas temperaturas ni con las que están pronosticadas para el futuro. Y ¿cómo se sabe esto? De las temperaturas de cuando había hace 700.000 millones de años, pero ¿cómo un científico puede saber esto? ¿Se lo han inventado? Sí, puede ser que se hayan inventado todos esos datos, pues no, la verdad es que no. Hay una manera para saberlo. En realidad existen varias maneras, pero la manera más común para saberlo es lo que se llaman los ice cores, o los bloques de hielo. Lo que se hace es como en la Antártida o en sitios donde realmente ha habido hielo durante milenios o millones de años. Lo que ha ocurrido es que ha ido nevando, entonces esa nieve se ha ido acumulando y la nieve de antes se ha quedado debajo y la seguía habiendo más y más y más y se ha ido como compactando. Entonces lo que hacen los científicos es como extraen un tremendo core con una longitud determinada y en ese core pueden ir datando a diferentes alturas los eventos que han ocurrido. Y ahí, por ejemplo, tenemos un registro de, si no me equivoco, eran de 22 años, en lo que se van viendo cómo las diferentes estaciones, verano e invierno, se han ido depositando diferentes partículas, porque en el fondo la nieve incluye la partícula que se encuentre también en el aire. Entonces podemos tener composición química de la atmósfera en ese momento, y no solo eso, sino también registros de la temperatura, que es en este caso lo que estábamos intentando corroborar. Tercer mito. Vamos a intentar... uno de los mitos que hay es que todo esto, el tema del calentamiento, sí que existe. Bueno, hay gente que cree que realmente sí que hay un calentamiento, pero todo es debido al Sol y lo asocian a que hay algunos planetas, como por ejemplo Marte, que se están calentando. Ese mito también es falso. ¿En qué se basa ese mito? Ese mito se basa en un estudio de Fenton en el 2007 que tomó dos imágenes de dos pasos de sondas, de la Viking en el 77 y del Mars Global Surveyor en el 99 sobre Marte. Esos satélites o esas sondas iban tomando imágenes de la superficie de Marte y hicieron un mosaico, que son los dos que tenéis ahí debajo. Y con lo que se llama el albedo, o digamos la cantidad de energía lumínica que se obtiene en esas imágenes, se pudo estimar cuál sería la cantidad de temperatura que había en la superficie de Marte. En realidad el trabajo que hizo este caballero fue muy interesante, pero cometió, entre comillas, un pequeño problema. Y es que tomó solo 2 puntos y el segundo punto, en realidad el segundo punto ocurrió cuando había una tormenta de arena en Marte. Hace poco habéis escuchado hablar de que las ondas que tenemos allá en Marte están sufriendo grandes tormentas. Pues las tormentas de Marte son las más importantes, las más fuertes de todo nuestro sistema solar. Son tormentas tales que pueden literalmente cubrir todo el planeta de Marte. Y lo que hacen es como que evitan que la temperatura del Sol o la energía solar atraviesa esa tormenta y llegue hasta la parte del terrestre de Marte, evitando así que se caliente. Entonces, las mediciones que hizo o que tomó este caballero representan esa curva roja que veis en la parte de arriba.
en la que se ve que hay un decremento de temperatura de aproximadamente 0,63 grados. Perdón, un aumento de la temperatura. Pero él solo tomó 2 datos, cuando en realidad existían otros muchos más que demostraban de que en realidad no había esa tendencia de aumento, sino por el contrario, existía un promedio que era más o menos constante. Sí. ¿Qué ocurre? ¿El Sol varía? Sí, por supuesto que varía. Muchos de estos mitólogos del cambio climático dirán que no, el Sol varía mucho y entonces lo que estamos sufriendo ahora es que está incrementando la temperatura y por lo tanto vamos a morir todos por culpa del Sol. Bueno, el Sol llegará muchos miles de años, miles de millones de años, y nos absorberá como planeta, crecerá, se convertirá en una gran estrella y absorberá la Tierra, pero para eso queda muchísimo tiempo. Lo que estamos viendo ahora en realidad es un periodo conocido del Sol de 11 años y en este momento estamos en un periodo de lo que se llama mínimo solar, en el que nos envía mucha menos energía. Y lo que podemos ver en esta gráfica de aquí es que realmente el promedio que tenemos de energía del Sol, de irradiancia del Sol, está en decremento en estos años y no está en relación alguna con el incremento de temperatura que vemos en rojo en esa gráfica de ahí. Así que podemos desbancar sin ningún tipo de problema ese mito. El próximo mito es que en la Tierra ya hubo niveles de CO2 que teníamos actualmente. Igual es verdad, porque durante la época donde estaban los dinosaurios teníamos mucho más CO2, pero el problema que tenemos ahora es que nosotros tampoco vivimos bajo esas temperaturas ni bajo esos niveles de CO2, por lo tanto, decir esto para decir que no existe o el cambio climático también es falso. Estos son los niveles de CO2 durante el año 2006, a lo largo de un año que hace aproximadamente 4 o 5 años se hizo la NASA, y nos muestra cómo son los niveles de CO2 a lo largo de todo un año. Esto se incrementa año tras año. Mientras más rojito y amarillo, más CO2 hay en la atmósfera, y lo que van a ver que estos niveles de CO2 principalmente son emitidos por el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa y China, y que bueno, debido a las temperaturas de la atmósfera y los periodos de las estaciones, pues este CO2 en algún momento pues llega también al hemisferio sur. Si se fijan ahí está Santiago aportando lo suyo también de repente. Y lo que vemos es que fíjense la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera. Y como el CO2 es un gas pues, y tiende a ocupar todo el espacio, pues todo este CO2 al final llega a todas las partes del globo terráqueo. Y sí, es verdad, ha habido niveles mucho más altos de CO2 de lo que hemos tenido ahora, pero hace 400.000 años que no tenemos niveles de CO2 que nos superan a la actualidad. Y estos niveles de CO2 empiezan a ocurrir desde el inicio de la revolución industrial, cuando empezamos a utilizar combustibles fósiles como el carbón para echar a andar todas las industrias y todas las empresas que hay hoy. Y ahora cada uno de estos. Pero, ¿quién mide todo este CO2 que hay en la atmósfera? Lo mismo que os habíamos comentado antes, los científicos no se inventan los datos, hay instrumentos que los miden. En particular hay un observatorio en Hawái, que es un sitio lo suficientemente apartado como para no estar cerca de una industria, que se llama el Mauna Loa, que es uno de los observatorios que ahora mismo son más precisos para la medición, pero existe una multitud, una red tremenda de diferentes sensores de CO2 distribuidos a lo largo del globo. Y no solo eso, también existe la tecnología de satélites para poder medirlo. En particular, el Orbiting Carbon Observatory 2 de la NASA nos permite obtener mapas en tiempo real del estado del nivel de CO2, cosa que nos permite obtener los vídeos que habíamos visto anteriormente. Otro de los mitos es: ¿para qué se preocupan del deshielo si el Polo Sur está ganando hielo? ¿Y esto de dónde sale? Esto es falso. Esto es falso, y esto principalmente, como ustedes pueden ver, esto es la cantidad de toneladas o de gigatoneladas que está perdiendo la Antártica año por año. Hoy en día la Antártica ha perdido alrededor de pierde 125 gigatoneladas de hielo todos los años. Lo que pasa es que hace unos años atrás una persona publicó un estudio que había observado esto. Había observado que sí, la parte oeste, la península antártica, la parte oeste sí que perdía hielo, pero la parte este ganaba un poquito del hielo. El término es que en promedio el hielo de la Antártica se está perdiendo. Lo que pasa es que todas estas personas que intentan
hacernos creer que no existe el cambio climático, usan los datos de la curva verde y no usan los datos promedios o no usan los datos de otra parte de la Antártica, porque al final este sistema es bastante dinámico. En promedio, los niveles de hielo en la Antártica, en el Polo Norte, están disminuyendo a niveles que ni siquiera nosotros conocíamos, como pueden ver en el gráfico de la derecha. ¿Y quién mide? Volvemos otra vez a lo mismo, los satélites. Sí, la verdad, los satélites son lo mejor. Bueno, pues hay tecnología de satélites que utilizando láseres envían un pulso láser desde el satélite hacia la Tierra y el láser es devuelto. Eso es lo mismo que un radar, ¿verdad? El radar envía un pulso y se devuelve. Bueno, pues en este caso se llama LIDAR. Es lo mismo, pero trabajando con láseres. Bueno, pues con LIDARs desde satélites son capaces de obtener resoluciones milimétricas de la altura de los hielos. Y de esa manera somos capaces de obtener estructuras de hielo tan grandes como la Antártida, medidas con resoluciones milimétricas. Ese es el caso del satélite ICE-2. Bueno, en algo que yo trabajo. En algún momento nos dimos cuenta los científicos que los océanos absorbían mucho del CO2 y de la temperatura que hay en la superficie o en la atmósfera. Y es verdad, pero esto no significa que esto sea bueno. Por lo tanto, esto también es falso. Les cuento por qué. El océano sí, absorbe alrededor entre el 40% del CO2 atmosférico y en algún momento dijeron, pues si lo absorbe el océano ya no está en la atmósfera y por lo tanto no se calienta la Tierra. No, nos dimos cuenta que en realidad cuando el CO2 entra en la superficie del océano cambia la química oceánica, baja el pH haciéndolo mucho más ácido y evita que se forme el carbonato de calcio, que es el ladrillo que usan los organismos que tienen conchas y esqueletos para formar. Por lo tanto, al día de hoy las conchas se derriten porque el pH es ácido y aún encima no tienen ese compuesto para formar las conchas, así que lo que tenemos son cosas como esto. Esto es un terópodo, es un organismo que ha sido expuesto en laboratorio a diferentes niveles de pH de aquí al 2100 y como ven en la última fotografía el terópodo no es capaz ni de formar su concha, por lo tanto hoy en día los organismos marinos que forman conchas no son capaces de hacerlo. Bueno, ¿y cómo lo medimos? Volvemos a lo mismo. Esta vez trabajamos en otro aspecto. Trabajamos con barcos oceanográficos que tienen un montón de sensores, como pueden ser el CTD, que mide conductividad, temperatura, que nos permite básicamente saber cuál es la densidad que tenemos en nuestros océanos. Pero también ese tipo de sensores lo podemos poner en submarinos, aquellos que os comenté que había estado trabajando tiempo atrás. Esos submarinos nos permiten hacer campañas controladas todo a través de ordenador y por satélite. Somos capaces de hacer la monitorización en tiempo real, que es algo que antes no podíamos plantearnos siquiera. También existe lo que se llama moorings, que es poner sensores en el fondo del mar para hacer mediciones de forma constante y, por supuesto, boyas que nos envían esa información también en tiempo real. Pero, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? Los satélites. Los satélites nos dan información a nivel global, nos permiten obtener información tanto de salinidad como de temperatura. En particular de temperatura tenéis este tipo de información obtenida a través de satélites y podemos ver la variación en escalas que antes ni siquiera nos podíamos plantear. O la variación de salinidad, que nos da muchísima información. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, los efectos del calentamiento global y de la acidificación del océano tienen impactos tan importantes como el blanqueamiento de los corales. Cuando un coral se blanquea, un coral se muere. Y los arrecifes de coral son importantes ecosistemas en el mundo que mantienen una gran biodiversidad de peces, muchos relacionados con las pesquerías de los peces que nosotros comemos, etc. Aquí ustedes pueden ver cómo el blanqueamiento del coral por una alta temperatura termina matando todo el arrecife o incluso estos cambios en temperatura y en salinidad modifican el sistema de corrientes que actualmente mantienen la temperatura del planeta, enfriando las aguas que son calientes y calentando las aguas que son frías y que hacen que en nuestro planeta, el único del sistema solar, podamos vivir y tengamos una temperatura promedio de aproximadamente 15 grados. Esto no existe. Por eso, lo primero que buscan los astrónomos en planetas para poder vivir en el futuro es agua. Pero bueno, otra vez este personaje, el calentamiento no se debe al incremento de CO2. Esto es falso, y esto es falso porque los gases de efecto invernadero que existen en la atmósfera de manera también natural, porque se producen por la
se producen por procesos naturales como la fotosíntesis u otros procesos, etcétera, sí son causantes del calentamiento global. La Tierra por sí sola mantiene la temperatura porque existen toda esta energía solar que entra en la Tierra, la mayoría es expulsada de vuelta, de manera que nosotros acá no nos achicharremos. El problema es que cuando aumenta los niveles de gases de efecto invernadero, toda esa energía solar es retenida en la atmósfera y lo que pasa es que nosotros, al final, el planeta Tierra se calienta porque no puede ser devuelta al espacio. Y acá ustedes pueden ver que de verdad entre la línea roja, que es el nivel de CO2 en la atmósfera, y la línea azul, que es el nivel de temperatura, hay una correlación. Cuando hay mayores niveles de CO2, hay mayores niveles de temperatura. Y estos datos los tenemos hasta hace 450.000 años, a través de cores de hielo o a través de datos satelitales, etcétera. Y ya sabemos que principalmente son los niveles de CO2 y otros gases de efecto invernadero como el metano o el óxido nitroso los que son el mayor aporte al calentamiento global del planeta. Bueno, pero hay quien dice también que los volcanes envían tanto CO2 a la atmósfera que en realidad son ellos los causantes del calentamiento. No son para nada las industrias ni los coches, ¿no? Pero no, eso es falso también. ¿Por qué? Porque en realidad las mediciones nos indican que el ser humano genera más de 100 veces la cantidad de CO2 que envían los volcanes. En la gráfica de más arriba podemos ver cómo el calentamiento global no está para nada relacionado con los incrementos de CO2 generados por algunos de los volcanes que han entrado en erupción en esos años. ¿Sí? Y podemos decir fehacientemente que realmente es el ser humano, en un porcentaje de mucho mayor del 90%, es el causante del incremento en el CO2 atmosférico a día de hoy. Y bueno, el último mito del que les queremos hablar es que si ustedes los científicos no se ponen de acuerdo es porque hay dudas sobre el cambio climático y en realidad este es otro de los mitos, no hay consenso entre ustedes de qué nos quieren convencer. Esto también es falso y esto se ha solucionado en diversos estudios que hay personas que han desarrollado. Por ejemplo, la mayoría de los científicos en 2 estudios que se desarrollaron entre el 2005 y el 2008 no existe, o sea, entre el 98% y el 97% de los científicos que estudian cambio climático saben que somos los humanos los responsables del aumento de la temperatura y del cambio climático. Y existe ese 2% que parece que tiene algún interés personal, está pagado por una empresa petrolera, que bueno, que dice que no cree, pero que existen científicos, por supuesto que sí. Porque tiene que haber siempre duda científica. Hay que tener discusión para poder realmente crecer a nivel científico. De hecho, el número de evidencia que es convincente con el cambio climático ha aumentado y el número de publicaciones que esto. Y mientras más sabe un científico sobre el cambio climático, más consenso científico hay. Mientras más información acumulamos los científicos, más consenso hay entre nosotros de que sí existe el cambio climático. ¿Pero qué piensan los chilenos? ¿Qué es lo que piensan los chilenos? Bueno, en el 2016, el Ministerio de Medio Ambiente hizo una encuesta a los chilenos en general y les pregunto qué es lo que piensan ustedes sobre el tema del cambio climático. Bueno, la respuesta es que no se ve bien aquí, pero alrededor de un 25% no creía que existiera ningún tipo de cambio climático. Pero estáis bien, porque la mayoría, alrededor del 80% de las personas chilenas creen que los humanos somos responsables del cambio climático y que hay que tomar medidas para esto. Así que sí, estamos llenos de noticias falsas, de mentiras, de conceptos que nos intentan equivocar continuamente, así que como decía Gonzalo, busquen información. No se crean todo, porque en Internet si buscan algo lo van a encontrar y si siguen buscando sobre ese tema también lo van a encontrar, pero no se lo crean todo, sean inteligentes y digan, oh, ¿será verdad esto? No será lo verdad. Así que una de las cosas que vimos hace unos años en Twitter fue: vamos a dejarles de pedir a los políticos a ver si creen o no creen en el cambio climático. Por el contrario, lo que tenemos que empezar a preguntarles a los políticos y a ustedes mismos es si lo entienden. Porque realmente el cambio climático es un hecho a día de hoy. Nosotros ya no tenemos que creer en nada porque realmente lo sabemos. ¿De acuerdo?
Así que mensaje para casa, bienvenidos a una nueva era en la que somos nosotros responsables. Entramos en una nueva era climática llamada antropoceno porque la hemos generado los humanos y de alguna manera vamos a tener que vivir aquí. No existe otro planeta para el que irse de momento. De momento, esperamos que sí. Y esa es nuestra charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.